Haré hoy una evaluación crítica de las tres posturas mantenidas a propósito de la relación mente-cerebro en la actualidad, es decir, sobre el fisicalismo y la cibernética, sobre el dualismo interaccionista de Popper en particular, claro, y por último sobre el emergentismo. Voy con el primero, el fisicalismo y la cibernética, mencionando ante todo a Gopegui, que tiene el mérito de seguir hasta el final de una forma muy coherente la posición de Armstrong, Mackay y Turing. Habla de algo que está en la mente de todos los fascinados por la ciencia y la tecnología, pero tocados ya por la declinante fe en el progreso. Es demasiado crudo, lo que disuade a muchos. Él no admitiría, desde luego, una refutación filosófica o teológica, por considerar que está fuera de lugar. La única refutación posible, según él, tiene que ser empírica, según la demostración que tendrá lugar mañana, en el futuro. Ante este materialismo prometedor, como le llama Popper, no hay otro razonamiento posible, únicamente esperar y ver, esperar y comprobar. Solo que desde posiciones filosóficas y teológicas distintas se puede estar seguro de que ese materialismo prometedor no se va a cumplir. ¿Cómo convencer a sus adeptos? Como mucho, hay observaciones de carácter formal, como las siguientes. 1. Puesto que hay eminentes neurólogos como Eccles, Penfield o Sperry, que recusan la identidad de la mente y el cerebro, no puede decirse que la neurología actual demuestra tal identidad, como pretenden Gopegui y Armstrong. 2. Dado que varios materialistas, como el emergentista y el dialéctico, niegan el reduccionismo fisicalista, no es cierto que la identidad mente-cerebro sea aceptado por el materialismo en general, y por tanto no está consolidada entre los materialistas esa identidad. Y 3. El propio Gopegui no oculta los puntos oscuros de su teoría. Por ejemplo, no saber qué es la memoria, no saber cómo se crea una melodía, cómo se entiende lo que antes no se entendía, o sea, cómo se aprende, dónde se localiza la autoconciencia. Ni siquiera, y en esto es muy sincero, sabe decir qué es la materia. Realmente ignoro si alguien ha explicado este problema con suficiencia, en qué consiste la materia. Hay otros problemas, pero basta con esto. Ante todo ello hay que admitir que la teoría de Gopegui es altamente arriesgada, de lo cual es prueba, entre otras cosas, lo que dice el propio autor, y leo literalmente. Dice, tanto desde el punto de vista ontológico como desde el epistemológico, existen razones fundadas para suponer que el universo es reduccionista, aunque una parte considerable de los filósofos y científicos actuales piensen lo contrario. Hasta aquí llega la lectura literal de lo que él dice. Luego, filósofos, físicos, etcétera, y científicos no están de acuerdo en su totalidad en la tesis que él propone. A propósito del dualismo interaccionista de Popper, hay que decir que parece bastante afín al emergentismo, por lo que resulta decepcionante comprobar que se repliega a una comprensión platónica de la relación entre el alma y el cuerpo. Es una comprensión que desde luego se distancia de los materialismos al uso y también de la antropología bíblica, que recordemos habla de la unidad psicofísica del hombre. El cerebro, con Popper, vuelve a ser la res extensa, la materia de Descartes, un mecanismo dirigido por la res cogitans, por la mente. La res cogitans, una entidad desalmada, un espíritu en la máquina. Los extremos en verdad se tocan. El hombre del dualismo está cerca del robot del fisicalismo. Una lección que se extrae de Popper es que no toda teoría sobre la relación del alma y el cuerpo es por fuerza dualista. Si Popper lo es, si Popper es dualista, no es tanto porque afirme que la mente no es el cerebro, sino porque reinventa a Platón y a Descartes para explicar o intentar explicar cómo se relacionan entre sí.
Por último, el emergentismo, el cual tiene ventajas frente al fisicalismo por reconocer diferencias cualitativas entre distintos seres mundanos y porque hace posible una interpretación realista de la realidad. El hombre es diferente de los demás seres, es ontológicamente superior, según el emergentismo. Si la mente es una cualidad emergente del cerebro, lo mental entonces no es idéntico a lo cerebral, pues tiene propiedades que no son biológicas, fisiológicas ni físicas. Además, se explica la experiencia que el sujeto tiene de sí mismo como una unidad psicosomática al presentar lo humano como ontológicamente uno, si bien está dotado para cubrir toda la gama de lo real, desde lo físico a lo psíquico, en lugar de como dos seres que interactúan o están unidos de manera accidental. ¿Con qué fin mantiene entonces el monismo de sustancia, si luego predica la pluralidad de propiedades distintas cualitativamente, lo cual equivale a decir que son distintas ontológicamente? Tiene razón Kopecky y otros al atacar esta postura cuando dicen que es un dualismo camuflado, porque no puede seguir manteniendo que es material lo que se diferencia cualitativamente de la materia. Si la mente es emergente sobre las otras realidades y propiedades del mundo material, físicas, químicas y biológicas, lo lógico parece que es admitir que la mente no es física, ni química, ni biológica, es decir, que no es material, aunque esté relacionada con esos niveles de la realidad, aunque se diga que se da en dichos niveles. En definitiva, la discusión entre monismo materialista y dualismo llega a un punto muerto. Incluso para algunos llega a un dualismo extremo cuando dicen que la información es un factor que destaca sobre cualquier otro. El aprecio de nuestra condición somática, que tienen algunas antropologías corporalistas, llega a lo cómico con la hipótesis de una transferencia de nuestros contenidos cerebrales a un ordenador, seguida de una desconexión de nuestro cuerpo y el ordenador, que se instalaría junto con la información en un cuerpo nuevo y brillante. Una vez identificada la mente, el alma, con la información, claro está, la información puede tener distintos soportes. Es una versión un tanto bromista, irónica de la antigua reencarnación.